Hola a todos. Hoy vamos a meternos con una palabra que, bueno, suele evocar imágenes de, no sé, trucos de escenario o quizás supersticiones. Magia. Mm, sí, tiene esa carga, ¿no? Exacto. Pero la fuente que revisaremos hoy, unos extractos de El árbol de la vida, le da una vuelta completa. Habla de un arte real, fíjate, una magia trascendental. Trascendental, esa es la palabra clave. Y según el autor, su reputación, pues, ha sido bastante opacada, ¿no? Por la ignorancia, por charlatanes a lo largo del tiempo. Incluso menciona a gente como Eliphas Levi, que en el siglo XIX intentó como Limpiar un poco su nombre, ¿no? Restaurar ese prestigio perdido. eso mismo. Así que, bueno, basándonos en estos fragmentos de El árbol de la vida, que intentan explicar los principios de lo que llama teurgia o magia divina, de una forma, digamos, comprensible. Ajá. Nuestra exploración de hoy va a tratar de desentrañar las ideas clave, o sea, ¿qué es realmente magia para este texto? ¿Qué filosofía hay detrás? Ese famoso árbol de la vida, por ejemplo. El diagrama central, sí. ¿Cuáles son las herramientas que propone? Habla mucho de voluntad, de imaginación y sobre todo cómo se diferencia esto de, pues, de lo que la mayoría piensa sobre la magia. Así que bueno, empecemos. Dale, empecemos. Bien, vamos a lo básico. ¿Cómo define este texto la magia? De entrada la llama la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Fíjate qué fuerte. ¿Ciencia tradicional? No habla de hechizos ni nada de eso. Para nada, deja claro que no va por ahí, por lo mundano. Apunta a algo más hondo, conocimiento espiritual, autorrealización. Exacto. Y el autor como que se lamenta, ¿no? De una especie de desconexión general, una pérdida de visión espiritual, que según él es causa de mucho caos. Me suena muy clásico eso de... Conócete a ti mismo, ¿sí? Es el pilar fundamental que recorre todo el texto. Claro, Y es muy insistente el marcar la diferencia entre la teurgia, que él define como esa búsqueda consciente de unión con lo divino, con tu yo superior, digamos, y lo que llama prácticas vulgares. prácticas vulgares como qué, por ejemplo. Pues lo típico que se asocia a veces, filtros de amor, buscar tesoros escondidos, hacer daño a otros, todo eso lo descarta, dice que es inútil y hasta degradante. Ok. En cambio, presenta la teurgia como algo lúcido, definido y preciso, casi con una rigurosidad, bueno, científica dentro de su propio sistema. Es interesante eso que reivindique precisión, casi ciencia. Entonces, el objetivo final, ¿cuál sería según esta visión? El texto lo pone como un camino para descubrir tu auténtica voluntad espiritual y actuar desde ahí. No los caprichos del momento, digamos. Exacto, no el ego, sino una dirección más profunda, más alineada. Habla de reintegrarse con las fuentes eternas de luz, vida e inspiración. Hmm, De hecho, hasta critica un poco a la teosofía de su época. Dice que simplifica mucho al hablar de psiquismo, ajá. porque argumenta que la teurgia no busca solo desarrollar poderes aislados, poderes inferiores por sí mismos. Si surgen, bueno, tienen que estar subordinados a esa voluntad superior, al desarrollo completo de la persona. El fin último es la unión con lo divino, no coleccionar habilidades paranormales. Entendido. O sea, es un camino espiritual integral. Justamente. Y si es un sistema tan estructurado, tan preciso como dice, supongo que necesita una especie de mapa, ¿no? Un modelo. Y ahí es donde entra, creo, la cábala y el árbol de la vida. ¿Es así? Totalmente correcto. El texto usa la cábala, específicamente la hermética, como su esqueleto filosófico. Y el árbol de la vida es el diagrama estrella, ¿no? Un glifo que condensa todo. Cosmología, psicología. Todo ahí metido. Sí. Cita a Levi para destacar eso de que es una doctrina tan simple y al mismo tiempo tan absoluta. 10 números, las Sefirot, y 22 letras, los senderos que las unen. Lo presenta como un alfabeto mágico, Un alfabeto. un lenguaje simbólico, ¿sí? Para entender cómo funciona el universo y cómo funcionamos nosotros. 10 números, 22 letras. Suena un poco abstracto todavía. ¿Podemos desglosar un poquito cómo funciona ese mapa? ¿Qué representa según el texto? Claro, claro. La idea central que expone es la emanación. O sea, el universo no se crea de golpe.
sino que surge, emana de Ein Sof. Ein Sof, infinito, la nada. Exacto, el infinito, la nada absoluta, lo que no podemos ni concebir. Y desde ahí, la realidad como que se va desplegando en 10 etapas, 10 esferas de ser. Esas son las Sefirot. ¿Ok? ¿Y cuáles son las clave? El texto menciona algunas. Sí, menciona las principales. Keter, la corona, es como la primera chispa. Luego vienen Chokma, la sabiduría, el principio masculino dinámico, digamos, y Bina, el entendimiento, el femenino, el que da forma. La tríada superior, ¿no? Esa misma. Luego hay pares de opuestos que se equilibran. Chesed, que es misericordia, expansión, y Geburá, severidad, contracción. Y en el centro, Tifareth, belleza. Se asocia al sol, al corazón, al yo superior, el alma. Más abajo, Netzach, victoria, la emoción, y Jod, esplendor, el intelecto. Ajá. Luego, Yesod, el fundamento. Este es importante porque se relaciona con el plano astral, la base de lo físico. Y al final, Malkut, el reino, que es nuestro mundo material. Es como una cascada, ¿no? De lo más abstracto a lo más concreto, a nosotros. ¿Y cómo se conecta eso con la persona? Ahí está el principio hermético. Como es arriba, es abajo. El macrocosmos, el universo entero, se refleja en el microcosmos que somos nosotros. Ah, claro. Cada sefira no es solo un plano cósmico, también es un aspecto de nuestra mente, de nuestro cuerpo. El texto también menciona los 4 mundos cabalísticos. Atzilut, el arquetípico. Bria, el creativo. Yetzirá, el formativo. Y Asía, el físico. Mucha estructura. Sí, y los relaciona con las 4 letras del nombre divino, el famoso tetragramatón Yod-He-Vau-He, y con los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra. Pero lo importante que recalca la fuente es que entender esto no es solo teoría, es vital para la práctica. Te da el mapa para navegar tu conciencia y el universo. Ok, un mapa para la práctica. Hablando de planos, mencionaste Yesod y el mundo formativo, Yetzirah. Eso me lleva a otro concepto que el texto destaca mucho, la luz astral. Sí, tema central. Lo describe citando a Leví, ¿no? Como el gran arcano de la magia práctica. Incluso la imaginación de la naturaleza. Suena etéreo. ¿Qué es exactamente para esta fuente? Pues la describe como una especie de sustancia o medio muy sutil. Está en todos lados, pero no la vemos con los ojos normales, solo con la visión espiritual entrenada. Le da cualidades como eléctricas, magnéticas. Como un éter que conecta todo. Es el sustrato de ese mundo formativo, el plano que está justo detrás del nuestro, del físico. ¿Y es uniforme o tiene características? No, no es uniforme. Y esto es clave según el texto. Tiene una naturaleza dual. Dual. ¿Cómo? Describe un aspecto superior, luminoso, asociado a la sabiduría divina. Lo compara con Purusha, en la filosofía hindú, el espíritu. Y un aspecto inferior, más denso, que puede ser caótico, ilusorio, vinculado a la materia, a los instintos. Ajá. A este aspecto inferior lo relaciona con Prakriti, la sustancia primordial, y también con los clifos. Clifos. ¿Eso qué es? Suena oscuro. Son como las cáscaras, los aspectos desequilibrados o negativos de las Sefirots, el lado oscuro astral, digamos. Representan peligros, trampas para el que no está preparado. Interesante esa dualidad, luz y sombra en ese plano. El texto parece que intenta conectar con la ciencia de su tiempo, ¿no? Menciona el éter, el continuo espacio-tiempo. Sí, busca esos puentes. Pero, ¿cuál es la diferencia clave que marca? La diferencia fundamental, dice el texto, es cómo se verifica. La ciencia busca pruebas con instrumentos, pero la luz astral, afirma, es verificable para el teurgo por percepción directa, con facultades internas desarrolladas. Ah, la experiencia directa. Exacto. Si buscamos un paralelo moderno, podríamos pensar en el inconsciente colectivo de Jung, ese depósito de arquetipos, de memoria ancestral, de imágenes. Claro, tiene sentido. Según la fuente, esta luz astral es el medio donde se graban y viajan los pensamientos, las imágenes que creamos con la imaginación, la fuerza de la voluntad. Ahí ocurren las visiones, las experiencias místicas o mágicas.
Entiendo. Por eso, entender cómo funciona y aprender a interactuar con ella de forma consciente es esencial para la teurgia que describe. Incluso menciona conceptos egipcios como el Tuat, el inframundo astral, y Amentet, el mundo celestial, como ideas parecidas de un plano intermedio con niveles. Vale, entonces tenemos el mapa, que es la cábala, y el medio, la luz astral. Pero ¿cómo interactúa la persona con todo esto? ¿Cuáles son las herramientas internas que el texto dice que son cruciales? Mencionaste dos antes, voluntad e imaginación. Exactamente esas dos. Son como las palancas fundamentales del mago o teurgo. La imaginación, ojo, no es fantasear porque sí. No es soñar despierta, digamos. No. Es la facultad de crear imágenes mentales claras, vivas, controladas. Cita a filósofos como Iamblichus, que decía que era un poder superior que conecta el alma con los dioses. Es la imaginación activa, la que puede moldear esa luz astral. Entendido. ¿Y la voluntad? Supongo que tampoco es solo tener ganas de algo. Para nada. La voluntad aquí es la capacidad de enfocar tu conciencia y tu energía en una sola dirección, hacia un propósito claro, y mantenerlo, sin desviarte. Es la fuerza que dirige todo, que impulsa la imaginación y proyecta la intención en la luz astral. Es el núcleo del ser mágico, según el texto. Suena muy potente, pero también abstracto, ¿no? El texto da métodos concretos para desarrollar estas facultades, porque no parece fácil tenerlas así a ese nivel. Sí, aquí se pone muy práctico. Para entrenar la imaginación, por ejemplo, recomienda ejercicios de visualización, muy intensos, muy detallados. ¿Cómo cuáles? Menciona los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esos que te guían para construir escenas bíblicas en la mente, pero con todos los sentidos, como si estuvieras ahí. Ah, mira. Y también habla de meditar en los tattvas hindúes. Son símbolos geométricos simples de colores asociados de los elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. ¿Y para qué sirven? La idea es fijar la mente en ellos hasta que puedas verlos perfecto con los ojos cerrados. Que la imagen interna sea estable, luminosa. El objetivo es dominar tu propio proyector mental. Entiendo, es disciplina mental pura para la imaginación. ¿Y para la voluntad? ¿Qué propone? Ahí parece más difícil. Para la voluntad, describe varias técnicas. Una es lo que llama ascetismo conscientemente impuesto. Ascetismo. ¿Como los monjes? Bueno, pero ojo, aclara que no es por un tema moralista de pecado o virtud. Es entrenamiento puro. ¿Cómo funciona? Eliges un hábito normal, neutro, como, no sé, cruzarte de piernas, usar una muletilla al hablar, ponerle azúcar al café, algo común, y te lo niegas a propósito por un tiempo. El único fin es fortalecer el músculo del autocontrol. Ah, ok. Como ir al gimnasio de la voluntad. Algo así. También menciona una técnica, bueno, más drástica, atribuida a una orden llamada Liber Jugorum. Liber Jugorum. ¿De qué trata? Consiste en ponerte autorrestricciones. Por ejemplo, decidir no voy a hacer X cosa. Y si fallas, te aplicas una pequeña penalización física. Menciona un corte superficial, algo así. Uy, eso suena intenso. Sí, lo es. Pero el texto aclara que la idea no es el masoquismo. Es grabar la decisión en el subconsciente a través de una impresión física. Asociar el fallo con una consecuencia real, inmediata, para que la mente aprenda. Entiendo la lógica. Aunque... fuerte. ¿Hay algo más? Quizás menos físico. Sí, claro. Destaca mucho el pranayama, las técnicas de respiración del yoga, rítmicas, controladas. Ah, la respiración. Exacto. Dice que no solo es bueno para la salud, sino que es un ejercicio clave para disciplinar la mente, calmar las emociones y concentrar la energía vital, el prana. Y el prana está súper ligado a la voluntad. La respiración es como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Controlarla es un paso para controlar tu energía. Tiene sentido. Y hay otro término raro que introduce el texto, algo de Isla Abus. ¿Qué es eso? Ah, sí, Isla Abus. Lo describe como un estado de entusiasmo ardiente, una especie de autointoxicación divina, un éxtasis pero controlado. ¿Autointoxicación? Sí, pero en sentido positivo. Lo presenta casi como el ingrediente secreto para que los rituales funcionen de verdad.
No basta la técnica fría, ¿entiendes? Necesitas encender una pasión enfocada, una convicción total, que inflame la voluntad y la imaginación. Eso te permite salir del estado normal de conciencia y hacer cambios en esos niveles sutiles. Es la chispa que enciende todo. Ok, la chispa del entusiasmo. Todo esto, la voluntad entrenada, la imaginación viva, ese entusiasmo nos lleva al ritual, ¿no? Que para mucha gente es lo más visible de la magia. Las túnicas, varitas, círculos, incienso. A veces parece puro teatro. ¿Cómo lo justifica el texto? Pues el texto no lo ve como algo superficial, lo presenta como un sistema, mnemotécnico y psicofísico muy bien pensado. ¿Mnemotécnico? Para recordar. Sí. Y para actuar. La idea es que el ritual usa símbolos y acciones para involucrar todos tus sentidos, todas tus facultades. Te ayuda a concentrar la voluntad y a exaltar la imaginación hacia esa meta espiritual que buscas. Es como programar tu conciencia y tu entorno inmediato para la operación. Cita a Levi, que decía que el ritual busca transformar la idea mágica en luz para los ojos, armonía para los oídos, perfume para el olfato. Hacerla real, vivencial. Exacto. Hacer tangible la intención abstracta. Interesante verlo así, como una tecnología de la conciencia basada en símbolos. ¿Podemos ver ejemplos de cómo interpreta el texto los símbolos más típicos? El círculo mágico, por ejemplo, ¿para qué sirve realmente? Claro. El círculo mágico, según el texto, no es principalmente para protegerse de demonios por miedo. De hecho, critica esa idea popular. Ah, no. No ve con un símbolo del infinito, del universo tal como lo ve el mago. Y delimita el espacio sagrado donde se trabaja. Sirve para enfocar la conciencia y aislar la operación de distracciones, de influencias externas no deseadas. Crea un campo ordenado. Y los nombres que a veces se escriben en el borde. Esos nombres divinos o símbolos sirven para sintonizar ese espacio con las fuerzas o principios que quieres invocar, para afinar la frecuencia, digamos. Entiendo. ¿Y qué hay del altar o las famosas armas mágicas? La varita, la copa. El altar, que suele estar en el centro, simboliza la base de la operación. A veces representa la propia voluntad inferior que se ofrece a la superior. La lámpara que a veces cuelga encima es la luz del yo superior, del espíritu, del ángel guardián que guía. Y las armas elementales son fundamentales. La vara es la voluntad. Se asocia al fuego y a la letra Yod del tetragramatón. El cáliz es el entendimiento, la intuición, ligado al agua y a la primera E. La espada es el intelecto, el análisis, asociado al aire y al abau. Y el pantáculo, ese disco grabado, es el cuerpo, la manifestación final, ligado a la tierra y a la segunda E. Cada una es una facultad interna. Exacto. Son extensiones simbólicas de facultades que el mago tiene que dominar y equilibrar. Es todo un lenguaje complejo. Y los incensos, los sonidos que se usan. Los inciensos y perfumes tienen varias funciones, según el texto. Son una ofrenda, ayudan a crear la atmósfera adecuada, influyen en el ánimo, en la fisiología, y se consideran un vehículo material, como una base para que se manifiesten energías o entidades sutiles. Ajá. ¿Y los sonidos? ¿Esos nombres raros que a veces se oyen? Los sonidos, sí, incluyendo las vibraciones de nombres divinos o los llamados nombres bárbaros de evocación. Palabras antiguas, de significado oscuro a veces, se usan por su supuesto poder vibratorio. Dicen que resuenan en los planos sutiles y atraen las fuerzas correspondientes, más allá de lo que significan literalmente. Se considera una clave importante en la invocación. También a veces se habla de un triángulo fuera del círculo. Sí, el triángulo del arte. Se pone fuera del círculo y es el lugar donde se espera que la fuerza o entidad que evocas se manifieste, que se haga visible o tangible. Mantiene una separación simbólica con el espacio del mago. Entiendo. ¿Y la túnica? ¿Es solo un disfraz? No, tampoco. Simboliza la gloria interna que has alcanzado con el trabajo espiritual. Y a menudo el color o el diseño representan el tipo de operación que estás haciendo. Ok, una última cosa sobre esto. Cuando el texto habla de invocar fuerzas, entidades, ¿se refiere a seres externos reales o son como aspectos de la propia mente? El texto, lo deja un poco abierto a la interpretación, a la experiencia de cada uno.
discute las dos posibilidades. A veces habla como si fueran inteligencias separadas objetivas. Otras veces sugiere que son personificaciones de fuerzas cósmicas o de partes profundas de nuestra psique. Parece inclinarse a que, al final, quizás la distinción no es tan importante como el efecto que tiene esa interacción en la conciencia del teurgo. La experiencia puede sentirse totalmente real, sea cual sea la naturaleza última de lo que contactas. Entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bastante. Para intentar resumir lo que nos dice esta fuente, el árbol de la vida, nos da una visión de la magia, especialmente la teurgia, como un camino espiritual muy, muy disciplinado y estructurado. Muy estructurado, sí. El foco está en conocerse a una misma profundamente, en desarrollar esas herramientas internas, la voluntad, la imaginación, y buscar unirse con principios universales, divinos. Ajá. Usa un mapa cosmológico y psicológico, la cábala. Opera en un medio sutil, la luz astral, y emplea todo un lenguaje de símbolos a través del ritual para lograr sus fines. Y se esfuerza mucho, ¿no?, en diferenciarse de la brujería común, de la superstición o de buscar poderes solo por tener poderes. Exactamente. Es una visión muy elevada, muy exigente también. Totalmente. Y si quisiéramos sacar una reflexión final de todo esto, podríamos partir de esa premisa audaz que tiene el texto, ¿no? Que entender y aplicar estos principios, usar la voluntad y la imaginación con foco, dentro de un marco simbólico como el árbol de la vida, puede llevar a una transformación individual profunda. Habla de reconstruir espiritualmente el propio universo consciente. Una reconstrucción. Sí. E incluso plantea un ideal de restaurar la armonía eterna a un nivel más grande. Entonces, si aceptamos por un momento esa idea de la fuente, que dirigir conscientemente estas fuerzas internas puede desbloquear potenciales, estados de conciencia más elevados, nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? ¿Qué otras capacidades, quizás ahora mismo ni sospechamos que tenemos, podrían estar latentes en nuestra experiencia diaria, esperando tal vez una clave simbólica adecuada, un mapa distinto, para ser descubiertas, para despertarlas y desarrollarlas? Es una pregunta potente para cerrar. Sí, es una pregunta que creo va más allá de cualquier texto antiguo. Nos invita a mirar nuestra propia interioridad con otros ojos, quizá con más curiosidad.